Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Arévalo, soy integrante de la Maestría de Educación de la Universidad César Vallejo y en esta oportunidad dentro del curso de calidad y evaluación educativa voy a desarrollar el tema de funciones y propósitos de la evaluación educativa. Antes de empezar, es importante mencionar de que a través de la bibliografía que he tenido la oportunidad de revisar para poder desarrollar esta presentación, encuentro bien difícil el poder identificar una línea que delimite, por un lado, función y por el otro, propósito. Porque los diferentes autores tratan a ambos términos más o menos como si fuera lo mismo al momento de desarrollar sus tesis o sus teorías respecto de este procedimiento que es importante, el de la evaluación, y que entendemos en la actualidad no solamente se ciñe a rotular con un número o una calificación al estudiante, sino de que ésta tiene que proponer construir nuevos conocimientos, ¿no? Que el estudiante sea autónomo y pueda ir ejercitando ese nivel cognitivo que va alcanzando durante toda la etapa educativa, en el colegio y luego ya en la educación superior. Entonces, empecemos definiendo qué cosa es propósito y qué significa función, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua. A ver, propósito vendría a ser el ánimo o la intención de hacer algo en particular. En otras palabras, estamos hablando del objetivo que uno se traza. Entonces, entendemos propósito, objetivo. Y la intención es la tarea que va a corresponder realizar tanto a personas como a instituciones o entidades. Entendemos entonces este punto. Por un lado, propósitos o propósito que viene a ser el ánimo o la intención, el objetivo, para ser más específicos, y la función que es la tarea. Tomando en cuenta entonces estas premisas, vamos a desarrollar uno por uno cada uno de estos puntos. Propósito. Antes que nada, y antes de hablar de propósitos, lo fundamental que tiene un propósito de la educación es asegurar el éxito del proceso educativo. Y en ese sentido podemos identificar hasta tres acápites que vendrían a formar parte de los propósitos de la evaluación educativa. ¿Cuáles son? La evaluación para el aprendizaje, evaluación de los aprendizajes y evaluación como aprendizaje. Las dos primeras están bastante implicadas y se complementan. Estamos hablando entonces ahí de la autoevaluación que va a garantizar justamente el proceso de aprendizaje y esta tiene que darse de forma permanente para que se pueda asegurar justamente ese aprendizaje de parte de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes tiene que ver sobre todo con la identificación de los logros obtenidos y sobre todo el nivel de competencia, la escala en la cual se puedan encontrar estos logros, estos conocimientos. Y la evaluación como aprendizaje. Estamos hablando de aprender a evaluar. Es fundamental que lo sepan, no solamente los profesores, que son los encargados de dirigir justamente la evaluación, sino también el propio estudiante, que pueda, ya lo vamos a ver más adelante, en la parte de las funciones, que pueda saber estructurar, revisar antes de entregar un programa de evaluación. No necesariamente estamos hablando de un examen escrito como el que hemos estado realizando de manera permanente durante nuestra etapa escolar. Bueno, visto esto entonces, hay que mencionar que para que estos propósitos puedan ser efectivos, es necesario considerar tanto el clima social y emocional en el aula, como fuera del aula también. ¿Y a qué me refiero yo? Aquí a las expectativas de la familia. Porque la familia a veces mide a los hijos, a los menores en la etapa escolar, en base a los números que obtienen en el colegio. Ahora estamos hablando de letras, ¿no? Y si no sacas una A, una B, en fin, muchos te hacen la vida imposible, o ponen el grito en el cielo, o
o piden cuentas al propio estudiante, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás yendo al colegio? ¿No? ¿Estás estudiando? ¿Estás aprendiendo? ¿O el problema es con quien imparte justamente esa instrucción educativa? Y también está la propia expectativa de los profesores. Y eso va enmarcado, va muy relacionado con cuáles son los objetivos que se ha trazado también el propio currículo nacional. Visto entonces el tema de los propósitos, pasemos a las funciones. Tenemos tres funciones importantes. Luego de revisar también ya la mencionada bibliografía, que fue la que indiqué al iniciar esta presentación. Hay muchas, hay varias que han sido propuestas por los autores, pero nos concentramos en tres entonces. Primero está la diagnóstica, luego la formativa y la sumativa. Son tres momentos, tres etapas importantes. La primera, la diagnóstica, es lo que sabe el estudiante antes de empezar con el proceso de aprendizaje que se ha establecido. ¿Qué conocimientos tiene? ¿Cuál es el grado de trascendencia que puedan representar cada uno de ellos? Etcétera. Está la etapa o la función formativa, que es la considerada más importante, porque aquí se van a construir justamente conocimientos nuevos. Va a haber también una retroalimentación permanente. ¿Se acuerdan que hablaba yo de la retroalimentación durante la etapa de propósitos? Muy bien, ahí hay un aspecto importante que nos va a llevar a inferir de que no hay pues una línea muy clara entre lo que vendría a ser una función y un propósito. Pero bueno, continuamos entonces. Estábamos hablando de la retroalimentación que tiene que ser también permanente. El aprendizaje se da sobre vías que van a demostrar mayor eficacia, y algunos ejemplos de lo que viene a ser la función formativa serían, por ejemplo, elaborar por parte de los estudiantes puntos de una conferencia. Es importante, ¿no? Tienen que ellos adjuntar información, suministros, para poder elaborar algunos conceptos que puedan ser compartidos en una conferencia sobre un tema determinado. El uso práctico de las herramientas digitales. Hay que involucrar mucho este tema también dentro del aula. La elaboración de mapas conceptuales, test, para medir también algunos comportamientos o actitudes de los compañeros o aplicarlos en otro ámbito de repente social. Son algunos ejemplos entonces de la función o de la evaluación formativa, viéndolo desde el punto de vista de la función. Y la tercera viene a ser la sumativa, que es la etapa final ya del proceso. Aquí se califica, se valora numéricamente al estudiante. Muchos profesores están acostumbrados todavía a utilizar este término porque va en función de lo que o le exige la institución educativa o el currículo nacional. Y finalmente esto puede desvirtuar también el aprendizaje de los propios estudiantes si se encamina por ese sendero. Bueno, para concluir entonces y cerrar con esta presentación, es muy difícil el que uno pueda encontrar alguna línea que marque una diferencia entre lo que son propósitos y lo que son funciones. Pero es el esfuerzo que uno realiza para tratar más o menos de ubicar a cada una en su contexto. Y con esto sí ya cierro, con esto definitivamente ya cierro, tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Este desarrollo tiene que ir de la mano con las nuevas temáticas, con las evaluaciones y con todo el sistema de aprendizaje que los profesores imparten en las aulas escolares. Y no solamente en los colegios estamos hablando, sino también de las universidades. Muy bien, dicho esto, me despido. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Saluda. Hola.